La Biblia está llena de historias complejas y emocionantes, pero pocas son tan perturbadoras como la que encontramos en Jueces 19. Este pasaje nos presenta un relato brutal y controvertido que, a primera vista, puede parecer carente de sentido o propósito espiritual. Sin embargo, al profundizar en él, descubrimos que esta historia oculta poderosas lecciones sobre la justicia divina, la decadencia moral y el camino hacia la redención. ¿Por qué Dios permitiría que ocurrieran eventos tan trágicos y que fueran registrados en las Escrituras? ¿Será que estos eventos tienen un propósito mayor, ofreciendo reflexiones para nuestros propios dilemas y batallas internas? A lo largo de este vídeo, serás guiado por un análisis histórico, espiritual y emocional que puede transformar tu visión sobre cómo Dios actúa frente al caos y la injusticia. Descubramos juntos el significado oculto de Jueces 19 y lo que puede enseñarnos sobre la justicia y la esperanza. Para entender el impacto de Jueces 19, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico y social de la época. El libro de Jueces retrata un periodo turbulento en la historia de Israel, marcado por la inestabilidad, la desobediencia a Dios y la falta de liderazgo espiritual. Tras la muerte de Josué, el pueblo de Israel entró en un ciclo constante de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. Este ciclo era frecuentemente interrumpido por la designación de jueces, líderes elegidos por Dios para guiar al pueblo de vuelta al camino de la rectitud. Sin embargo, en Jueces 19 vemos una nación en completo caos moral. La frase "en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos", Jueces 9 y 25, resume perfectamente esta era de anarquía y autoindulgencia. La ausencia de una autoridad espiritual abrió espacio para la violencia, la injusticia social y la explotación de los vulnerables. Al igual que en periodos históricos modernos, cuando la liderazgo moral y espiritual desaparece, la sociedad cae en el desespero y la corrupción. Este contexto ayuda a explicar los oscuros eventos de Jueces 19 y prepara el terreno para una comprensión más profunda de lo que estaba por venir. Resumen sensible de la historia de Jueces 19. En Jueces 19, seguimos la historia de un levita y su concubina, cuyos destinos están marcados por hospitalidad, traición y violencia. El levita sale en busca de su concubina, que había regresado a la casa de su padre. Tras la reconciliación, parten juntos de regreso a su hogar y hacen una parada en Gibea, una ciudad de la tribu de Benjamín. Inicialmente, la pareja es recibida cálidamente por un hombre anciano que les ofrece refugio. Sin embargo, lo que comienza como una muestra de hospitalidad rápidamente se convierte en tragedia. Hombres de la ciudad rodean la casa y exigen que el levita sea entregado a ellos para abuso. En un acto de desesperación, la concubina es entregada a esos hombres, sufriendo un abuso terrible hasta la muerte. Al día siguiente, el levita, al encontrar a su concubina muerta, toma una medida extrema. Envía su cuerpo, dividido en partes, a las 12 tribus de Israel. Este acto impactante desencadena una indignación colectiva y, finalmente, una guerra civil contra la tribu de Benjamín. Esta narrativa sombría no solo refleja la decadencia moral de la época, sino que también plantea importantes cuestiones sobre la justicia, la responsabilidad y el trato hacia los vulnerables. Comprender la profundidad emocional y espiritual de esta historia es esencial para captar su verdadero propósito. La gran pregunta: ¿por qué Dios permitió esto? La brutalidad de los eventos descritos en Jueces 19 plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué Dios permitiría que algo tan terrible ocurriera y fuera registrado en las Escrituras? Esta cuestión desafía a muchos lectores, y encontrar una respuesta requiere una reflexión profunda sobre el propósito divino y el libre albedrío humano. En primer lugar, es importante recordar que Dios otorgó al ser humano libertad de elección. El pueblo de Israel, al alejarse de las enseñanzas divinas, se sumergió en una espiral de caos moral y social. Jueces 19 sirve como un espejo sombrío, reflejando lo que sucede cuando una sociedad vive sin los valores de la justicia, la compasión y la santidad. Además, los relatos de las Escrituras, por dolorosos que sean, a menudo tienen el propósito de exponer las consecuencias del pecado y llamar a las personas al arrepentimiento. La narrativa no glorifica la violencia, sino que denuncia cuán profundamente puede caer la humanidad cuando se aleja de Dios. Finalmente,
Este relato también apunta a la necesidad de redención y sanación. Al enfrentar el horror, somos invitados a buscar la luz y la justicia divina. El propósito final no es la desesperación, sino la transformación espiritual a través de la reflexión y el retorno a la voluntad de Dios. Este entendimiento abre el camino para explorar las lecciones espirituales ocultas en Jueces 19. Lecciones espirituales ocultas en Jueces 19. Aunque la historia de Jueces 19 es una de las más difíciles de comprender, contiene lecciones espirituales poderosas que pueden transformar la manera en que vemos la justicia, el arrepentimiento y la redención. Vamos a explorar 3 lecciones esenciales que emergen de este pasaje. Reconocer la injusticia y el pecado. La primera lección es sobre el reconocimiento de la injusticia. Cuando la concubina es entregada a los hombres de Gibeá y brutalmente abusada, vemos cómo la pasividad ante el pecado puede llevar a consecuencias devastadoras. En nuestras propias vidas, a menudo cerramos los ojos ante las injusticias, ya sea en el contexto social, personal o incluso espiritual. Jueces 19 nos llama a identificar y confrontar el pecado, ya sea individual o colectivo. No podemos ignorar la opresión y la violencia, como ocurrió en ese tiempo. La toma de conciencia y la acción contra la injusticia son fundamentales para restaurar la dignidad humana y la armonía social. La búsqueda de la justicia divina. La segunda lección es la búsqueda de la justicia divina. Después del crimen, la indignación que se extiende por las tribus de Israel refleja una necesidad innata de justicia. Sin embargo, la verdadera justicia no viene de la venganza personal, sino de la confianza en Dios para traer equilibrio y rectitud. En lugar de entregarnos al odio o a la desesperación, somos llamados a buscar la justicia que viene de Dios, reconociendo que Él es el juez supremo, y que, incluso en las situaciones más crueles, Él es capaz de traer restauración. Esperanza en la redención. Finalmente, la historia de Jueces 19 nos recuerda que, a pesar de la violencia y el pecado, siempre hay espacio para la redención. Aunque las tragedias sean profundas, Dios ofrece caminos de sanación y restauración. El sufrimiento nunca es sin propósito. Nos invita a la transformación. La historia, aunque dolorosa, es también una convocatoria para el cambio espiritual y emocional, donde la gracia de Dios puede operar en los momentos más oscuros, trayendo la luz de la salvación. Estas lecciones nos ayudan a aplicar las verdades de Jueces 19 a nuestras propias vidas y a entender lo que Dios nos enseña a través de sus escrituras. Reflexión sobre el papel de las mujeres y la justicia social. En Jueces 19, el destino de la concubina no es solo una tragedia individual, sino también un reflejo de las injusticias sociales más amplias, especialmente en lo que respecta al trato de las mujeres. Ella es entregada a la violencia sin ningún respeto por su dignidad o derechos, reflejando la cultura patriarcal y la falta de protección a los vulnerables en la sociedad de la época. Este episodio arroja luz sobre la urgente necesidad de justicia social, especialmente para aquellos que se encuentran en posiciones de vulnerabilidad. Al mirar a las mujeres en la Biblia, vemos que Dios siempre tuvo un papel importante para ellas, pero a menudo fueron silenciadas, ignoradas o víctimas de sistemas opresivos. En Jueces 19, vemos un llamado a la reflexión sobre cómo debemos tratar a las mujeres y a los marginados en nuestra sociedad. La tragedia de esta mujer, que es olvidada por todos, nos lleva a cuestionar cómo, muchas veces, las víctimas de injusticia son ignoradas y despreciadas. En un mundo que lucha contra cuestiones como el abuso, la desigualdad de género y la violencia, este capítulo bíblico nos desafía a posicionarnos en defensa de la justicia social, buscando igualdad, protección y respeto para todos, especialmente para aquellos que no tienen voz. En Jueces 19, encontramos una historia sombría y dolorosa, pero también una oportunidad única de reflexión y crecimiento espiritual. A través de las tragedias y las injusticias, Dios nos invita a examinar nuestras propias vidas, nuestras sombras interiores y cómo podemos actuar para traer justicia y sanación a nuestro mundo. La historia no trata solo de violencia. Trata sobre la urgente necesidad de arrepentimiento, de buscar la justicia divina y de restaurar lo que se ha perdido. Dios, incluso en medio del caos, ofrece el camino de la redención y la transformación, llamándonos a luchar por una justicia que refleje su carácter. Ahora,
Te invito a reflexionar sobre las lecciones que este pasaje puede enseñar. ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida y en la sociedad que te rodea? ¿Qué se puede hacer para promover la justicia, el respeto y la dignidad, especialmente para los más vulnerables? Comparte tus reflexiones en los comentarios, y si aún no te has suscrito, no olvides seguir el canal para más vídeos de transformación espiritual.